Muy buenas tardes. Seguimos con el tema del franquismo y bueno, espero que sigáis todos muy bien. Ya tenemos un poquito más de chance, como dirían los argentinos, y podemos salir al menos a pasear, a dar un paseíto o a hacer deporte, lo cual alivia un poco la situación. Bien, en la primera entrega del franquismo pues hablamos un poco de las características generales. ¿eh? Hablamos de que bueno, era una mezcla de varias cosas, una dictadura personal, una dictadura militar, un sistema represor, pero al final el nombre que queda para la historia es el franquismo, ¿no? Que es el nombre alusivo lógicamente a la persona que lleva el peso político, a Francisco Franco, que va a ser el que tenga el poder político de España desde el año 39 hasta su muerte en el año 75. Dijimos que una de las características fundamentales del régimen, y por eso dura tanto en el tiempo, es su pragmatismo, su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Por ahí vamos a empezar hoy, porque fue lo último que vimos, ¿vale? De forma que una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial y definitivamente las potencias totalitarias, Japón, Alemania e Italia, son vencidas, pues lógicamente los aliados empiezan a tomar una serie de medidas a nivel internacional. La primera que se toma pues es aislar, marginar a los estados, a los países que han apoyado directa o indirectamente a estas tres potencias. Como ya vimos, una de las causas por las que Franco gana la guerra civil fundamentalmente es por el apoyo decidido de Mussolini y Hitler, con lo que conllevaba de material y el apoyo económico y diplomático. Y ese apoyo, Franco, ¿cómo se los devuelve? Pues en la Segunda Guerra Mundial empieza España declarándose un país no beligerante y después un país neutral. Pero, sobre todo en la fase de no beligerancia, el apoyo a Alemania e Italia es decidido, aunque de forma indirecta, no de forma oficial como Estado. ¿Qué pasa? Una vez que acaba la guerra y los antiguos compañeros de viaje de Franco han desaparecido de la escena, pues los aliados lógicamente aíslan a España. ¿Por qué la aíslan? Bueno, pues porque ha apoyado a las potencias fascistas totalitarias. En el año 46 los embajadores de Madrid se retiran todos, con la excepción de 3 o 4 países con los que sí mantenemos relaciones. ¿Y cómo responde el régimen? Bueno, el régimen responde como de la única forma que podía hacerlo, ¿no? Nadie nos vende, tampoco tenemos mucho dinero. La situación económica de España después de la guerra, imaginarse cuál podía ser, para comprar bienes de primera necesidad, pues lo único que podemos hacer es consumir lo único que nosotros seamos capaces de producir. Eso es lo que se conoce como la autarquía, el sistema autárquico. España no tiene gasoil, no produce petróleo, produce una cantidad muy pequeña, además un petróleo de muy baja calidad, apenas alcanza el 1% de lo que consumimos en la actualidad, antes era aún menos. ¿Cómo se movían muchos de los coches? Pues podéis buscar imágenes en internet y fotos con el gasógeno. Tenían detrás un pequeño carricoche, un pequeño remolque donde se quemaba leña, que es lo que hacía esa combustión, que el coche se propulsara y se moviera. Solo teníamos cereal de Castilla, pues comíamos cereales. Se comía y se consumía lo que se podía producir en España, sin más. Lógicamente eso va a provocar una situación de necesidad en muchos sectores sociales, sobre todo los sectores sociales más desprotegidos económicamente. Y bueno, hay personas que pasan hambre, sobre todo en las ciudades, más que en el campo, y empieza a racionarse los alimentos porque no hay. Aparte de la autarquía, ¿qué otra medida toma Franco, en este caso de cara a la galería, para intentar recuperar de nuevo la amistad de los aliados? Bien, pues se inventa algo exclusivo de España, que es lo que se conoce como la democracia orgánica, o dicho por Franco, democracia a la española. Según palabras del propio dictador, y leo textualmente, la democracia a la española era incomparablemente más democrática en esencia y práctica que los otros sistemas que en el mundo se llevan. ¿En qué consistía esta falsa democracia? Bien, según el Estado franquista, la soberanía popular no estaba en la suma de los individuos, en el pueblo, como ahora, cuando hay elecciones, vamos a votar los que queremos y somos los representantes somos los que elegimos a nuestros representantes en el Parlamento, en el Senado. La soberanía popular es el pueblo, todos los mayores de edad que quieran, pues acuden a votar. ¿Qué pasaba?
que el franquismo entendía que no eran los individuos, sino eran algunos elementos de la sociedad los que representaban esa soberanía, que eran tres: familia, sindicato y municipio. Y se elegían de forma indirecta para elegir a las cortes franquistas, donde había tres partes: el tercio familiar, el sindical y el municipal. Lógicamente, solo votaban una pequeña parte de los varones adultos, y bueno, eran unas elecciones totalmente pues amañadas, no era un sufragio libre, directo y secreto y universal como el que podemos disfrutar ahora. Entonces, ¿por qué Franco se inventa esto de la democracia, la española democracia orgánica? Bueno, porque es una forma de cara a la galería de conseguir, poniendo por delante la palabra democracia, bueno, que esas relaciones diplomáticas que se han roto de forma tan abrupta el año 46, pues se vuelvan a recuperar. Franco es consciente de que sin la ayuda del exterior y si los bienes de primera necesidad que no tiene no llegan, pues el régimen a lo mejor no hubiera sido viable en el tiempo. Por eso decía el otro día que la famosa visita de Eisenhower a Madrid va a ser el espaldarazo definitivo para que el régimen dure hasta la muerte del propio dictador. Bien, por lo tanto, acaba la Segunda Guerra Mundial, democracia orgánica y autarquía. ¿Qué va a pasar? Que en los primeros años 50 hay un acercamiento con Estados Unidos y España el año 55 ya es aceptada en la ONU, después en el Banco Mundial, después en el Fondo Monetario Internacional. Empieza el régimen a abrirse al mundo, empiezan a volver a abrirse las embajadas en Madrid, los consulados en otras ciudades, y finalmente la guinda es la llegada al año 59, como he dicho, Eisenhower, el presidente entonces de los Estados Unidos, a Madrid para darle el espaldarazo definitivo al régimen. El régimen se sustentaba fundamentalmente en tres grandes pilares: ejército, iglesia y las falanges. El ejército, lógicamente, como ya vimos el tema de la guerra civil, desde el minuto uno, una parte importante del ejército de tierra, donde está el ejército de África, que es el mejor capacitado, el mejor preparado, el que tiene mejor logística, el que tiene mejores mandos, pues se pone del lado de los golpistas desde el primer minuto, ¿no? Y va a ser fiel a Franco hasta el final. Aparte, ten en cuenta que la carrera militar de Franco, antes de la guerra, se circunscribe fundamentalmente al ámbito del África española, de nuestro protectorado, allí donde asciende tan rápidamente, llega a los 33 años, a ser general de división, la persona más joven, junto con Napoleón, en conseguir dicho nombramiento. Pues, lógicamente, el ejército de África pues va a ser, y por ende, cuando acabe la guerra, todo el ejército, todas las fuerzas, tanto terrestre, aérea como naval, van a ser privilegiados, ¿no? Van a tener muchos factores a su favor. Sin ir más lejos, el propio estado de guerra, a pesar de que el conflicto bélico acaba en el año 39, se extiende hasta el año 48. ¿Esto qué va a significar? Que la jurisdicción militar le va a ganar mucho terreno a la jurisdicción civil y va a ser uno de los mecanismos fundamentales para la represión contra la oposición y contra los que habían apoyado a la República durante la guerra civil. Es verdad que hay voces discordantes dentro del ejército, sobre todo más al final, en los años 60 y 70, por el escaso papel que juega España en la descolonización de África. De hecho, en los años 60, Guinea Ecuatorial, que era una colonia española desde hacía muchos años, se declara independiente, y el año 74, ya con Franco agónico y con el actual rey emérito como jefe de gobierno provisional, ante la incapacidad por enfermedad del dictador, pues perdemos el Sahara español, que se reparten en la famosa Marcha Verde entre Marruecos y Mauritania, que es un conflicto que, por cierto, aún no está cerrado. La iglesia obviamente es un gran pilar. Desde el minuto uno de la guerra, la iglesia se pone del bando de los nacionales y habla de la guerra como una guerra de liberación. Quieren liberar a España de esa república, que es una república que está acabando con la unidad de España, una república que ha caído, según ellos, en el comunismo, en el anarquismo, que persigue a la Iglesia Católica. Sin ir más lejos, ya lo vimos en las primeras semanas, sobre todo, y meses de la guerra, los sacerdotes y las monjas pues son uno de los objetivos fundamentales de la represión, la retaguardia republicana, ¿no? Donde se hacen auténticas barbaridades, igual que la otra retaguardia, pero en este caso
pues el objetivo fundamental, a más personas que, bueno, que no tenían capacidad ninguna de defenderse, como sacerdote o monja, pues son realmente masacrados. Entonces la Iglesia desde el minuto 1 va a apoyar a Franco. ¿Cómo Franco va a responder a este favor de la Iglesia? Bueno, pues le va a devolver al acabar la guerra el control del sistema educativo. Se vuelve a las aulas separadas por sexo, donde la Iglesia va a tener un control casi exclusivo de la enseñanza, un control que había perdido durante la Segunda República. Y aparte hay grupos dentro de la Iglesia, como la Acción Católica o miembros del Opus Dei, que llegan a estar en el gobierno. Hay muchos miembros del Opus Dei, tecnócratas, técnicos muy bien preparados, que llegan a ostentar diferentes cargos. Algunos de ellos llegan a ser, como el propio Carrero Blanco, presidente de gobierno, y muchos otros, como los famosos López Rodó, López de Letona, ministros, y que van a ser los que en los años 60 planteen el desarrollismo, que sacará a España de ser un país rural, un país atrasado, a ser un país industrial, urbano. Y cuando muere Franco en noviembre del 75, España es la 9ª potencia industrial del mundo. Ahora estamos entre el 14 y el 15 peleándonos ahí con Holanda, pero cuando muere Franco, pues somos la 9ª. Es verdad que es una industrialización basada básicamente en el capital público, ¿no? Con lo cual al final tendrá sus problemas más adelante. Otro de los grandes apoyos va a ser la Falange. La Falange, es verdad que una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial va a perder bastante protagonismo. ¿Por qué? Porque la Falange era un partido, bueno, en su origen filofascista, culto al líder, uniformidad, hegemonía de la jerarquía militar. Entonces, lógicamente, eso Franco sabe que no va a gustar de cara al exterior cuando le está intentando recuperar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y el resto de los países aliados, a excepción de la URSS, porque ya hemos visto que una de las características del franquismo es su feroz anticomunismo. Pues la Falange, a partir de los años final de los 40, principios de los 50, empieza a perder peso y ya deja de haber ministros de la Falange en los diferentes gobiernos, que sí tuvieron mucho peso al principio de los años 40, el periodo que se conocía como los gobiernos azules, haciendo alusión a la camisa azul que vestían los falangistas. Referente a la Iglesia, no he comentado que las relaciones con el Vaticano pues son buenas hasta que se aprueba el Concilio Vaticano II por mediación de Juan XXIII, en el que se renueva la liturgia, la forma de dar las misas, que se empiezan a dar en lenguas vernáculas, con el sacerdote de cara al público, reduciendo un poco el boato, y eso a Franco, pues que es como sabéis, un católico acérrimo, no le sienta bien y empieza a haber un distanciamiento de la Iglesia y el régimen. Un distanciamiento que después, cuando a final de los 60 los famosos curas obreros, curas jóvenes que van a pequeños pueblos o a barrios obreros, a parroquias de barrios obreros de las grandes ciudades, empiezan a dar apoyo, ayudar a los sindicalistas en la ilegalidad. De hecho, Comisiones Obreras, que hoy en día es el sindicato con más afiliados de España, nace en el seno de la Iglesia. Esto no lo sabe mucha gente, pero bueno, yo lo digo. No es que sepa yo más que nadie, pero lo sé y por eso lo digo. Entonces, la Falange, como digo, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues pierde mucho peso político. Ya habíamos hablado en el tema anterior, que es un partido que va a intentar control de masa mediante el control de los sindicatos, de los jóvenes mediante el Frente de Juventudes, o de la famosa sección femenina, a la que la mayoría de las mujeres estaban obligadas durante un periodo, igual que los varones hacían la mili y servicio militar, ellas tenían que estar allí y aprendían una serie de tareas para prepararlas para buenas madres. Ya sabéis que durante el franquismo pues las mujeres pasaron a un segundo plano socialmente, y gran parte del avance que habían tenido durante la Segunda República pues ahora lo pierden. Hay que apuntar también que hay un pequeño grupo político que son los monárquicos, que se dividían entre los carlistas, que apoyan decididamente a Mola en las primeras semanas de la guerra y después todo al bando nacional, y los donjuanistas. Los carlistas no presentan mucho problema porque, bueno, no son excesivamente numerosos. Los donjuanistas, ¿quiénes son? Los seguidores de Don Juan de Borbón, que era el heredero legítimo, porque así lo deja escrito antes de morir Alfonso XIII,
porque sus hermanos varones, bueno, pues uno fallece, otro tiene una discapacidad sensorial e intelectual, lo inhabilitan, y él, siendo el quinto hijo legítimo, o el quinto hijo del matrimonio de Alfonso XIII con su mujer, pues es el heredero. Él exige, una vez que acaba la guerra, su vuelta al trono. Franco se niega, y entonces, en respuesta, don Juan de Borbón publica el famoso Manifiesto de Lausana, en el que exige que él, siendo el heredero legítimo de Alfonso XIII, que es el último rey en ejercicio en la historia de España, que ya sabemos que tuvo que irse el 14 de abril del 31, cuando se proclama la Segunda República, exige ser investido como rey legítimo y que se instaure en España una monarquía constitucional y democrática. Franco se niega. Bueno, después la relación entre Franco y de Juan mejora un poco, hasta que el año 48 firman un acuerdo personal por el que su hijo Juan Carlos, el actual rey emérito que hemos hecho antes mención, el padre del actual rey, pues va a seguir su educación en vez de en el exilio en Madrid, pero tutelado, lógicamente, por la dictadura. Juan Carlos llegará aquí con 10 años, el año 48, y ya, pues, veremos cómo sigue siendo, o Franco pretende que sea el que continúe con el franquismo sin Franco, que ya veremos al final del tema cómo es imposible, a pesar de que algunos lo intentaron. Eso referente a los apoyos al régimen. También el ámbito social, las clases medias, pues bueno, la situación un poco de apatía, de indiferencia respecto a la dictadura, sobre todo cuando a partir de los años 60 empieza a mejorar el poder adquisitivo de los españoles gracias al desarrollismo, a la industrialización, al fenómeno del turismo, a la llegada de divisas extranjeras, que hace que muchos españoles puedan adquirir su propio vehículo, su propio pisito, como se decía, tengan unos trabajos medianamente dignos. Pues muchos de ellos, bueno, viven dentro de esa cierta comodidad muy diferente a la que han pasado sus padres en la posguerra, y bueno, pues no se meten en muchos problemas. Realmente no será hasta los años finales de los 40, 50 cuando haya unas manifestaciones de la población claramente contra el franquismo. Hasta entonces el maquis, que ya el vídeo que os puse en Classroom lo podéis ver, es el que lleva el peso de la lucha contra el Estado franquista. Básicamente se dedican a boicotear las acciones de la Guardia Civil, las zonas de media y alta montaña, pero ya en los años 50 prácticamente todos han muerto o están encarcelados o deciden abandonar la lucha armada porque, bueno, no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces serán ellos y lo que queda del PSOE y del Partido Comunista, que se reorganiza primero en Francia y después en otros países fundamentales, en México, los que lleven el peso de la oposición desde fuera. Y desde dentro, pues bueno, algunos de estos elementos políticos en la clandestinidad pues intentan boicotear la vida diaria del régimen. ¿Cómo? Pues por ejemplo, en los años 50 empieza a haber algunas manifestaciones, algunas huelgas, todas ilegales porque no había derecho de manifestación ni derecho de huelga, como la huelga de los tranvías a mitad de los 50 en Barcelona, que paraliza la ciudad, pero que le costó la cárcel a muchos de los que participaron en ella, porque lógicamente había un sindicato vertical, donde se unían teóricamente en pie de igualdad patronos o empresarios y trabajadores, cosa que lógicamente no era así. Al final se imponía siempre el criterio de los patronos para, bueno, desgracia de los trabajadores, ¿no? No era un sindicato como lo que hoy conocemos, que se sientan a negociar en pie de igualdad la patronal y los representantes de los trabajadores y llegan o no llegan a un acuerdo, pero siempre negocian desde la igualdad. En un sindicato vertical eso no existe, ¿no? Es un sindicato, digamos, ficticio, que Franco lo copia del modelo del corporativismo de Mussolini, del corporativismo italiano. También en los años 60 la oposición, los intelectuales, sobre todo dentro de la universidad, tanto los propios estudiantes como algunos profesores catedráticos que llegan a dar con sus huesos en la cárcel, pues serán los que lleven el peso de la oposición en la calle. Y a finales de los 60 aparecerá el terrorismo, fundamentalmente con ETA y después con el Grupo Revolucionario Antifascista, 1 de octubre, Grapo, que serán dos de los elementos fundamentales en la oposición
al, al régimen. Por hoy lo vamos a dejar aquí y ya seguiremos en una tercera entrega. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.